Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Es un gusto volver a compartir con ustedes en esta noche para continuar analizando la problemática, pero también las propuestas para nuestra querida ciudad de Quito. Para mí en esta noche es un honor contar con la presencia de 4 invitados e invitadas que se encuentran ya aquí junto a nosotros, y me refiero a la presencia de José Chusín Vega. Él es secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre del municipio de Quito. Se encuentra Rocío Bastidas, que es veedora ciudadana de la ordenanza 135 del barrio La Floresta. También está Vladi Guerrero, administrador de empresas y broker de seguros. Y por supuesto, nuestro invitado, nuestro querido Gustavo Fierro, arquitecto, urbanista, docente universitario, y se desempeñó varios años como administrador zonal de la administración Eugenio Espejo del municipio de Quito. El tema de hoy es ¿qué pasa en Quito y cuáles son tus propuestas? El objetivo es ir armando desde las organizaciones sociales y populares de la ciudad de Quito una propuesta para resolver los problemas que estamos enfrentando a largo plazo. Es fundamental ir construyendo la misma con la participación de la ciudadanía, de distintos actores, desde la academia, sectores intelectuales, empresariales, de las mujeres y por supuesto desde los trabajadores. En primer lugar, saludarles muchísimo a ustedes por poder compartir en este espacio. No sé si Rocío prende la cámara, no le vemos. Ahí está Rocío. Buenas noches, Rocío. Y bueno, este pequeño conversatorio tiene 2 bloques. El primero, ¿cuáles son los problemas fundamentales que tiene la ciudad de Quito? En la primera parte. Y en la segunda parte, ¿cuáles son las propuestas para enfrentar los problemas que atraviesa Quito? Una ciudad tan grande con un sinnúmero de complejidades en el que cohabitamos distintos sectores. Por supuesto, las propuestas van a ser diversas. Y yo quisiera empezar con la participación de Rocío y hacerle esta pregunta. Rocío, tienen 6 minutos, porfa. Yo les digo 1 minuto cuando les falte 1 minuto. Y quisiera empezar, como decía, por Rocío. Querida Rocío, desde tu perspectiva, tu conocimiento, ¿cuáles son los problemas fundamentales que vive la ciudad de Quito? Contarles, perdón, antes que inicies, a nuestros amigos y amigas que desde el día de hoy tenemos un equipo de sistematización encabezado o dirigido por el ingeniero Robert Cáceres, que va a trabajar en todo el proceso de sistematización, de recogimiento de las propuestas. Entonces, querida Rocío, en 6 minutos, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la ciudad de Quito? Gracias, Nati, por la invitación y qué gusto compartir con Gustavo, Vladi y José. Yo pienso que la ciudad de Quito tiene un conjunto tremendo de problemas que lo podríamos categorizar en varios ejes. El principal problema creo que es el eje de la planificación. Un segundo eje me parece que es el tema de la gestión. Y un tercer eje me parece que es el tema fundamentalmente de la conflictividad en las diferentes instancias que tienen que ver con la realización de productos del municipio. Dentro del eje de planificación, es tremendamente grave que el municipio tenga como 4 cabezas o más de planificación. Eso significa que hay una dirección de planificación que planifica, hay otra dirección que se llama el Instituto de Planificación de la Ciudad, el INPU, hay la Secretaría de Territorio que planifica y una serie también de pequeñas unidades del municipio que planifican desarticuladamente, y eso lo hemos podido evidenciar en una serie de reuniones que tuvimos para conocer cómo sería el plan de desarrollo metropolitano de ordenamiento territorial, y luego también en reuniones sobre el plan de uso y gestión del suelo. Este grave problema de falta de planificación nos lleva
a lo más grave que hoy tenemos en la ciudad, una ciudad sin rumbo, una ciudad a la deriva, una ciudad que nadie respeta la norma y que hay un alcalde con grillete y una serie de concejales que no se ponen de acuerdo para removerlo. El segundo eje de la gestión, que es otro de los graves problemas, está vinculado también con la planificación, porque hay 2, 3 o más unidades administrativas que hacen exactamente lo mismo. Y como hacen exactamente lo mismo, ninguna se responsabiliza en efecto de lo que tiene que mostrar ante el servicio que demanda la ciudadanía. Este modelo de gestión caótico se refleja en un organigrama con más de 22,000 funcionarios públicos que están allí y muchos de ellos, que es tremendamente grave, sean 500 funcionarios de libre remoción. ¿Qué administración aguanta semejante peso de pipones en un municipio? Y el tercero y más grave es toda una operación que no ha logrado dar realmente ningún producto a través del tiempo, desde la época de Barrera, pasando por Rodas y llegando ahora a Ayunda, que no hay visos de que vamos a tener en funcionamiento en el corto plazo al metro de Quito. No hay visos de que tengamos un adecuado análisis de cómo se manejará el relleno de Linga cuando ya estamos al borde del cierre y están atravesando por una tremenda crisis porque los lixiviados están yendo por cualquier lado de las quebradas y son comunidades afectadas por eso. No hay fuerza ni dirección que permita que MGIRS, la empresa de gestión de residuos, trabaje de manera mancomunada con EMASEO y que esa Secretaría de Ambiente haga lo que tiene que hacer, políticas claras para que puedan ejecutar esas empresas. Realmente, a lo largo de esta gestión Yunda, si mal no me equivoco, más de 5 directores de la Secretaría de Ambiente que no dan pie con bola. Que eso es un reflejo de la catastrófica situación ambiental en que Quito tiene que vivir. Un minuto, por favor, Rocío. Y si a eso le sumamos una gestión totalmente deficiente del sistema de movilidad, que no lograron entender lo que dejó hecho Paco Moncayo, que no lograron articular, ni investigar, ni poner a gente que conozca del tema, ni siquiera entender que hay que hacerse asesorar cuando no se sabe. Ese es el desastre que tiene la ciudad, con graves problemas que nos afectan a los ciudadanos de a pie y a los que necesitamos realmente que funcionen las cosas para que todo lo que dicen en la teoría, ciudades resilientes, ciudades de 15 minutos, etcétera, lo hagan, pero lo hagan bien y ya. Muchísimas gracias, Rocío. Un análisis interesante desde la lógica de la planificación, la gestión y, por supuesto, la conflictividad que en este momento estamos viviendo en la ciudad. Vladimir, como les presentaba, es administrador de empresas, es broker de seguros y nos interesa muchísimo esta variedad de opiniones respecto de los problemas de nuestra ciudad y en la segunda parte, cómo construir una ciudad para todos y todas. Vladi, buenas noches, bienvenido. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la ciudad de Quito? El micrófono, porfa.
Hola, buenas noches, Natacha. Perdón, error de Zoom clásico. Bueno, un saludo a todos, a Rocío, a Gustavo, a José. Creo que estoy rodeado de profesionales y la visión que voy a tener va a ser una visión muy sencilla, que es la razón por la cual me invitó Natacha. Quería tener una visión desde algunas perspectivas. Mi visión, como te digo, primero va a ser en función de cuánto eh, he vivido aquí y cuánto he llegado a querer a Quito. Yo tengo aquí en Quito ya más de 25 años. Llegué gracias a que mis padres quisieron que venga a estudiar acá y desde muy pequeño yo decía, Quito es mi ciudad, yo quiero ir acá, así que la quiero mucho. Déjame decirte eso desde el principio. Así que veo pues con mucha tristeza lo que está pasando. En principio no debemos dejar de lado que estamos sufriendo algo impensable. En la pandemia que nos está atacando al mundo entero, pues nos puso en una realidad de la que no podemos escapar y de la que no podemos eludir, así que tenemos que afrontarla como ciudadanos. Nunca me ha gustado ser localista, pensar desde lo local, sino pensar en lo global. Sin embargo, para poder poner orden, debemos pensar o debemos poner orden casa adentro. Es comenzar aquí en Quito, comenzar por los problemas principales y mi visión es siempre la enfoco en tres cosas principales y lo voy a hacer de una manera sencilla. ¿Qué es lo que haces cuando quieres poner orden en tu casa? Lo primero que haces, eh, lo primero que haces es limpiar tu casa. Entonces, vamos al tema de la limpieza en Quito. Yo veo que la limpieza en algunos barrios, el sistema de recolección de basura es deficiente e inexistente incluso. Hay sistemas que se están implementando que no cumplen a cabalidad con la recolección de desechos. Y en eso debemos preocuparnos también. Tú te puedes dar cuenta en los barrios, en los contenedores que tenemos aquí en Quito, que están despreocupados, que no se les da atención, que los tienen ahí solamente como un foco de infección. A veces ni siquiera los arreglan, ni siquiera los recogen. Entonces es un problema gravísimo. ¿Qué es lo que haces en tu casa? Pues vamos a comenzar por eso, por limpiar tu casa. En segundo lugar, lo que está pasando en Quito es, eh, es lo que harías en tu casa. ¿Qué es lo que haces en tu casa para ponerle orden? Cuando ves algo que está dañado, lo arreglas. ¿Ves? Si hay un foco que está quemado, pues lo cambias. Hay una avería en tu cocina, pues la arreglas. Aquí en Quito, para darles enfoque, lo que puedo ver, y como ciudadano que anda por las calles, que tiene que recorrer con su vehículo todas las calles, veo que las calles están destruidas. Están totalmente con cráteres, es decir, no hay un sistema de planificación, como dijo Rocío, en que se preocupe en temas del arreglo, que es la base para que haya producción en cualquier lugar. Así que las calles están destruidas, es una cosa que terrible. Tú ves Quito y por donde quiera hay baches. Lo que están haciendo de bachar una calle y para que luego a los 2 meses, a las 2 semanas, con esta lluvia que tenemos, se destruya, pues impide que nosotros tengamos un normal desempeño de funciones, de que la ciudad sea productiva. Es decir, esta es otra de las cosas que en Quito están pasando. O sea, está totalmente destruida en ese sentido. No hay planificación, no hay gestión en eso y estamos destruyéndola cada vez más. Tercero, es otra de las cosas que haces en tu casa. Una vez que la tienes limpia, ordenada, pues verificas qué está pasando con la alimentación. Es decir, si tienes comida en las gavetas, si tienes alimentos, lo que haces es proveerla. ¿Y qué pasa en Quito? En Quito está pasando algo terrible. No solo que tenemos una pandemia, sino que tenemos una migración que está afectando a la ciudad en todos los sentidos. Tenemos falta de empleo, tenemos pobreza, tenemos una cantidad de fenómenos que nos afectan. Cuando vamos en las calles vemos a gente mendigando, a gente en trabajos informales, a gente que necesita de nuestro apoyo en ese sentido. Y
en esa línea, Quito debería preocuparse por sus ciudadanos. O sea, la gente que llegó acá al Ecuador y que llegó a Quito ya es parte de Quito. No podemos olvidarlos. Oh, porfa, un minuto. Sí, Natasha, gracias. Entonces, yo creo que debemos enfocarnos en esos tres ejes para poder darle un orden a Quito, para poder darle un sentido a lo que estamos haciendo. Yo, como ya me puede sonar repetitivo, pero Quito está sumido en la corrupción. Hicimos la prueba con un alcalde pelucón y pensamos que ese alcalde iba a ser la solución. Tenía mucha pinta, tenía todas las ganas de arreglar, pero realmente estaba sumido en la corrupción. Y luego optamos por un alcalde como Yunda, que decíamos un alcalde del pueblo, un alcalde que va a preocuparse por el pueblo, y terminó siendo otro corrupto más, que incluso tiene hasta ahora un grillete puesto en la pierna, que nos da una idea, nos da a entender que Quito está realmente sumido en la corrupción. Así que esas son las cosas que deberíamos concentrarnos. Eso, Natasha. Muchísimas gracias, Vlad, y perdón por decirles que les falta un minuto. Bueno, nos ha planteado Está temas bien. como la recolección de la basura, las calles destruidas, el desempleo, la pobreza, mendicidad, el trabajo informal y, por supuesto, la corrupción. Quiero darle paso a José Chusín. Él es secretario general del sindicato 15 de noviembre de la empresa de obras públicas del municipio de Quito, que de paso está en este momento enfrentando un juicio penal por defender los derechos de los trabajadores que le puso nada más ni nada menos el alcalde de la ciudad de Quito. José, bienvenido, buenas noches y toda nuestra solidaridad. El micrófono, por favor. Muy 6 amable, minutos. muy amable compañera Natasha, a los asistentes a este conversatorio. Saludos a los quiteños y quiteñas y a los compañeros trabajadores y empleados de la municipalidad. Es un hecho fundamental que el alcalde debe de asumir esta responsabilidad del Consejo Metropolitano y de sus directorios, que un hecho no han dado respuesta a la problemática que se viene enfrentando. Tiene que quedar claro el papel y el rol de los trabajadores en las empresas públicas para servir a la ciudad. En eso el Ecuador y el mundo le cogieron desprevenidos en el tema del COVID, que ha causado y ha cobrado vidas, que hoy sufren los y compañeras trabajadoras. No ha sido la municipalidad con sus funcionarios conscientes del papel en salud como un derecho inclusive universal a la salud. En medida de eso, se establece que los trabajadores, no todas las empresas, pero la gran mayoría hemos estado en primera línea. No hemos paralizado como es Desechos Sólidos del Lenguirre, Maceo, una parte de la empresa de movilidad, agentes de control de tránsito de la MT, el tema del transporte, o sea, no se ha paralizado. Entonces, en medida de eso, hemos exigido nosotros la atención inmediata desde la municipalidad, sus gerentes. Miren cómo no se ha establecido inclusive a nivel del distrito los protocolos. Si no presionamos, intentan jugar con la vida de cientos y miles de trabajadores. Para eso no existe el tema de un plan. Nosotros hemos aportado desde las organizaciones a elaborar el plan y los protocolos. Pero eso está en escrito. ¿Qué dice la norma de riesgos de trabajo y el mejoramiento del medio ambiente en el Ecuador y en América Latina? Se señala que los trabajadores debemos estar atendidos para el desarrollo de la obra. Eso no lo han dictaminado un 100%. En medida de eso, entonces ha habido un descuido y nosotros hemos exigido el tema de el arreglo inmediato de los campamentos. Y ahí parte el tema de los kits de bioseguridad, el transporte para el traslado de los trabajadores. Existe una alta contaminación, hospitales y casas de salud saturados. Entonces, en medida de eso, hemos planteado que en esto se establece inclusive el descuido que existe en la renovación del parque automotor del Distrito Metropolitano de Quito. Es un hecho fundamental. Se ha señalado acá en este conversatorio, las empresas se caen en pedazos. No hay maquinaria que es pesada y liviana para servir a la ciudad.
para embellecer avenidas y parques metropolitanos. No hay herramientas de las que son las motoguadañas, herramientas básicas para servir a la ciudad. Y es un hecho evidente entonces que a dónde está yendo todos los dineros, casos sonados, que ahora hay que ser muy cuidadoso, pero desde el punto de vista que no nos van a callar la voz a los trabajadores o a los dirigentes. 100,000 pruebas de los PCRs ya están en los supuestos procesos en Fiscalía, en Contraloría, ya en investigación, hay indicios de responsabilidad. Eso es lo que se está determinando. Y a veces no toman inclusive la atención y a las propuestas que nosotros demandamos desde las organizaciones, tanto de empleados como trabajadores. ¿A dónde está el dinero? 12 funcionarios que ganan $4,300. 31 funcionarios con $3,700. 146 funcionarios con $3,000. Rubros mensuales de 17 millones, se hace un alcance a 25 millones, pero tiene que quedar establecido que son a nivel de que ingresan los alcaldes, o sea, por cuotas políticas. Eso es lo que se ha incrementado. Lo que demanda ahora la ciudad por el crecimiento geográfico es trabajadores en las vías, en los parques, en señalización, en recolección de la basura. En medida de eso, e inclusive la señora gerenta del ENGIR no ha sido consciente en varias audiencias. Nosotros hemos señalado e inclusive los altos riesgos de peligrosidad en la construcción del cubeto 10. No sé cómo se sacó el tema del permiso del medio ambiente, la cuestión del proceso técnico para la elaboración, cómo es que estaba contratada la maquinaria, convenio en GIR y EMOD, cuando inclusive en EMOD no hay maquinaria para servir a la ciudad. Son estos hechos que Un minuto, por favor. Un minuto. Entonces son estos hechos que se ha determinado de que las empresas caen en pedazos. ¿Qué pasa en Emaceo? Una empresa de Recovac que no presta las garantías. ¿Cuál es la salida ahora de los nuevos funcionarios? Estos términos de la entrega del servicio público a manos privadas que van a las alianzas público-privadas y a las concesiones, que va a determinar primero altos costos de la obra a la ciudad o a los ciudadanos y en medida de eso violentar derechos universales, constitucionales en el tema de los trabajadores y trabajadoras quienes servimos a la ciudad. Muchísimas gracias, José. Bueno, ha hecho énfasis en el papel de los trabajadores y los problemas que enfrentan los mismos, el tema de las medidas de bioseguridad que no existen para los trabajadores y empleados municipales, el deterioro de toda la maquinaria al interior del municipio coincide con lo señalado por Rocío Vladimir, la corrupción, e incrementa un tema adicional, cómo se está trabajando en un proceso de privatizaciones a través de esta figura alianza público-privada. Bueno, quiero dar paso a Gustavo, a los años. Querido Gustavo, verte, un gusto realmente verte. Gustavo es docente universitario, es arquitecto urbanista, tiene una maestría también en los temas de desarrollo de la ciudad y se desempeñó como administrador zonal de la zona Eugenio Espejo, entre otros cargos en el ámbito municipal y otras instituciones. Gustavo, 6 minutos, por favor. ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad de Quito? El micrófono. Ahí sí. Gracias, Natasha. Saludos a quienes nos acompañan en este panel. Voy a tratar de ser lo más exacto y rápido en precisar los problemas que personalmente pienso que son los que afectan fundamentalmente a Quito. Para el efecto he tratado de dividir, he intentado organizar la presentación en 5 temas fundamentales, que son el primero, el tema de la política y lo institucional del municipio. Me parece ahí que lo fundamental es que hay una ausencia de planificación del desarrollo de Quito, no ha habido un proceso participativo y consensuado de la planificación, hay una opacidad en las disposiciones electorales. El tema de los distritos electorales ha generado una crisis de representación real en el Consejo.
No se ha aprobado el estatuto autonómico, el que permitiría que se redefinan las relaciones de representatividad y la participación ciudadana y presupuestaria de las distintas partes del DMQ. Los intentos de separatismo que tiene Combayá y otras parroquias, la separación histórica en materia de planificación y gestión de Sangolquí y del Valle de los Chillos, y finalmente la crisis de gobernabilidad y la corrupción que es evidente en el municipio. El segundo tema es el tema de la economía. Me parece que el problema que tiene la economía de Quito es que su Producto Interno Bruto es altamente dependiente de la tributación de las empresas petroleras. La capitalidad de Quito, que si bien es cierto le puede favorecer, al mismo tiempo le genera problemas. Hay un desaprovechamiento de esta situación y una concentración del empleo público. La economía basada en el comercio y los servicios, especialmente en los servicios públicos, y la falta de apoyo a la economía circular, al empleo joven, a la microempresa y a los emprendimientos. En el campo de la sociedad es evidente que hay una excesiva concentración de la riqueza en pocas manos versus el incremento significativo de la pobreza que ha afectado especialmente a la clase media. Existen altos niveles de subempleo y de desempleo, y finalmente uno de los problemas que está afectando duramente a la ciudad, que es el tema de la inseguridad ciudadana, la violencia, el machismo, los secuestros y por último hasta el sicariato y la ciberviolencia en este campo. El tercer elemento es en la cultura. En el ámbito de la cultura hay un avance intenso de la homogeneización neoliberal de la cultura del consumo, hay mucho consumismo, a tal punto que el centro comercial ha pasado a ser los centros de la ciudad y amenazan con terminar los emprendimientos locales, los del barrio, los de la zona, etcétera. Y hay una disminución de la pérdida de la cultura y de la identidad local de la ciudad, de la zona, del barrio, etcétera. En materia del espacio físico, hay varios indicadores, digamos, problemas claros que tienen sus respectivos indicadores. Uno de ellos es el crecimiento expansivo del suelo urbano, continúa la ocupación del suelo rural que amenaza significativamente a la seguridad alimentaria de la ciudad, las grandes dificultades para la movilidad de personas y mercancías, un metro que no funciona, nacido de la muerte del trolebús, de la muerte anunciada del trolebús y la creación de la demanda para este nuevo modo de movilidad. La planificación territorial finalmente en las últimas 3 administraciones ha estado en manos de los intereses inmobiliarios. Esto ha producido, como dice Saskia Sassen, la financiarización de la ciudad y del mercado inmobiliario de la ciudad, y la internacionalización de la imagen urbana de la ciudad. Cada día más se fortalece esa diferencia entre barrios para ricos, en edificios de gran altura y en urbanizaciones privadas, versus los barrios de los pobres, los barrios populares. Las áreas y predios del centro histórico están amenazados, las áreas patrimoniales, perdón. El centro histórico, por ejemplo, la Floresta, el Hotel Quito, etcétera, entre los más renombrados últimamente. El deterioro del espacio público, especialmente las aceras y los parques, la ausencia de una política y de una estrategia de mediano y largo plazo para el mejoramiento de la calidad ambiental, el abandono del proyecto de recuperación de los ríos y quebradas del distrito, el uso predominante de tecnologías basadas en los combustibles fósiles, en la generalidad de las actividades de la ciudad, especialmente la movilidad. Me refiero a la posibilidad real y al interés real que tienen en este rato las metrópolis en cambiar el modo de movilidad basado en tecnologías alternativas, especialmente eléctricas. Y finalmente, un problema que ya lo han mencionado todos, creo, que es la provisión del agua potable. No se está calculando la dotación de agua potable para el futuro de Quito, no se tienen alternativas.
Y por último también la disposición de los desechos sólidos que, como ha dicho José Chusi, tiene evidentes problemas, ¿no? Yo creo que básicamente es esa la estructura de mi propuesta de reflexión sobre los problemas principales de Quito. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, se me fue a mí un momento la señal, pero se ha referido a 5 temas fundamentales. El tema, el tema político-institucional, el tema económico, la inseguridad, el tema cultural y la planificación territorial con varias ramificaciones respecto de estos problemas fundamentales de la ciudad. Quiero pasar a la segunda parte que es muy importante. Bueno, frente a los problemas que han señalado, ¿cuáles son las propuestas para resolver estos problemas? Tienen, porfa, 6 minutos cada uno para poder desarrollar las propuestas. Quiero saludar antes de dar paso a los amigos, a las amigas que están conectadas en este momento. Hay un sinnúmero de mensajes que nos están enviando. Vamos a dar lectura al final los mensajes y también invitarles, si quieren ser partícipes de estos espacios en vivo, por favor escribir a mi Facebook, Natasha Rojas, con su número telefónico y yo me comunico inmediatamente con ustedes para poder invitarles y escucharles en vivo cuáles son las propuestas que tienen para resolver los problemas de nuestra querida ciudad de Quito. Querida Rocío, ¿cuáles son las propuestas para resolver los problemas? Yo quiero plantear como unas 3 grandes propuestas estructurales, ¿no? Que permitan mover algunos de los factores ya tocados aquí para tratar de cambiar toda esa situación que tiene la ciudad. Creo que una fundamental es aquella que realmente transparente la información que hay sobre los diagnósticos que tiene el municipio desde distintos enfoques. Cada uno tiene una forma de ver la ciudad y cada uno tiende a arreglar esa parte. Y no tenemos de ninguna manera a nivel técnico una suerte de manejar articulación de enfoques, integración de enfoques. Y este es un trabajo netamente de una política y de una técnica que va a afrontar adecuadamente un sistema de planificación con participación ciudadana. Esa solución tiene que ser tomada ya en el corto plazo. Acaba el alcalde Yunda de quedarse sin su abogado defensor, Albán. Albán le dice, váyase, renuncie y yo le ayudo. Y Yunda dice, no, yo me quedo aquí. Yunda en este momento es uno de esos actores que se aferra a mantener una institucionalidad que no va a poder mejorar y resurgir mientras se continúe con esas aberraciones que tienen ciertos funcionarios de no dejar que trascienda la lógica en lugar del populismo. En ese sentido, hay que exhibir a la luz pública la consultoría que hizo la PricewaterhouseCoopers, en donde claramente determina dónde están los nudos críticos de esta estructura municipal y cómo se tiene que cambiar. Eso se tiene que conocer, la ciudadanía tiene que conocerla, tiene que discutirla. Y en ese sentido tiene que transformarse esa municipalidad. La segunda gran solución que pienso yo es que se tiene que invertir muchísimo en educación ciudadana. Si un municipio no logra educar a la ciudadanía para los fines y objetivos que persigue, vamos a tener ciudadanos que no están contribuyendo a mejorar su ciudad,
a contribuir con los planteamientos que tiene la organización municipal, siempre y cuando estén consultados con la gente, y así buscar programas y proyectos que van a permitir realmente entrar con la claridad adecuada a una reducción de la basura en la fuente. Eso es fundamental. Si no tenemos educación para el sistema de transporte, para el manejo de residuos, para manejar la pandemia, para poner en la discusión pública los mejores elementos conceptuales, actitudinales, procedimentales de ser mejores ciudadanos, estamos perdiendo la batalla. Y un tercer gran enfoque para la solución tiene que ser la transparencia de las cuentas municipales. Esto es realmente fundamental para saber cómo tenemos en nuestras casas. A ver, los ingresos cuáles son, los egresos cuáles son, las deudas que tenemos, quiénes nos han fiado, a qué interés estamos pagando, por qué tenemos que privilegiar a unos en el pago y a otros no. Eso tiene que clarificarse para poder realmente establecer tasas adecuadas en el cobro del catastro, en el cobro de los sistemas de transporte, en el cobro del UAES, en el cobro de los aspectos que tiene el propio municipio para llevar adelante una institución que le sirva a la ciudad, pero que sea realmente sostenible en el tiempo. De lo contrario, viviremos este vaivén y esta politiquería que lo único que hacen son cálculos para seguir manteniendo el statu quo. Muchísimas gracias, querida Rocío. Pasamos, por favor, con Vladimir. 6 minutos. Ustedes, amigos y amigas, están escuchando las propuestas desde la ciudadanía para resolver los problemas de nuestra querida ciudad de Quito. Y nuestro compromiso es trabajar en esta propuesta participativa en la construcción de un modelo de ciudad. Vladimir, tienes la palabra, por favor. Gracias, Natacha. Bueno, en primer lugar, mantengo en los 3 ejes que se plantearon, que son principales para el desarrollo de una ciudad. En primer lugar, pues la limpieza, ¿no? Estamos hablando de un sistema de recolección de basura en Quito que es prácticamente ineficiente. Ya lo hemos visto, las calles están sucias, pero principalmente quiero enfocarme en algo que comienza desde el hogar. Hay que hacer un mea culpa. Nosotros, las personas que viven en Quito, los quiteños de corazón, los chagras, los chuyas, todos los que vivimos aquí en Quito, debemos poner de nuestra parte. ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestro hogar? En nuestro hogar podemos comenzar haciendo reciclar la basura, es decir, hacer un sistema que nos permita diferenciar la basura de la basura orgánica y la inorgánica como un comienzo, y esto hacerlo en coordinación con las empresas de recolección de basura para que nosotros podamos tener un espíritu ecológico en la recolección de basura. Es decir, comenzar en casa a hacer una diferenciación de la basura para que Maceo, las empresas que están encargadas en GIRSE, Maceo, puedan también contribuir con una recolección más ordenada, y de alguna manera creo que va a pasar, en algún momento vamos a crear unos puestos de trabajo para las personas que están en sistemas de reciclaje. Es decir, Quito necesita este tipo de gestión desde casa y con las instituciones encargadas como el GIRSE, como Maceo, para que haya orden en el proceso de recolección de basura. Y por supuesto poner énfasis en que las instituciones no se dediquen solamente a robar, sino que se dediquen a hacer su trabajo, ¿no? Eso es lo que pasaría, lo que plantearía yo con el tema de recolección de basura, que es una de las propuestas que estaba planteando. En el segundo punto, planteé que aquí en Quito, pues si comenzamos con el tema de
ordenamiento en el sistema de transporte público, es decir, comenzar por las calles. Primero hay que arreglar las calles. Si el municipio se preocupa en el tema de arreglo de las calles, vamos a ver que se va a mejorar la productividad en Quito. Vamos a tener una ciudad que va a tener una mejor movilidad. También hay que preocuparse en el tema de movilidad, si hay una coordinación real entre todas las instituciones que se encargan de la movilidad en Quito. Es decir, ya lo hemos visto aquí en Quito, a partir de la pandemia se planteó la restricción vehicular que no sirvió para nada, lo único que trajo para Quito fue más pobreza, porque la gente no podía salir a trabajar. Si tú querías ir a tu trabajo, decía, bueno, hoy día no puedo ir a trabajar porque no me puedo ir a arriesgar a subir al transporte público, porque no puedo usar mi vehículo. Este tipo de cosas están perjudicando a la provincia. Entonces, si hay una coordinación entre las instituciones encargadas de la movilidad en Quito y obviamente la preocupación porque el metro también sea una realidad para la provincia, pues creo que vamos a mejorar en ese sentido, en el sistema de transporte. Y eso a su vez mejorará la productividad de la provincia. El otro tema era el tema se me fue por aquí, el tema de gobernabilidad. Ya lo mencionó Gustavo, imagino que estamos de acuerdo en eso aquí en la provincia. Eh, eh, Carecemos de líderes que se enfoquen en la parte social, por eso vemos trabajos informales, vemos mendicidad, vemos gente que está limpiando vidrios en los autos en la calle, y si hacemos igual, todo lo que vamos a hacer en Quito tiene que ver con la coordinación de las instituciones. En este caso debemos coordinar con el gobierno para que se preocupe establecer políticas de inclusión social, que la gente que está en las calles pueda tener la oportunidad de trabajar, de conseguir empleo. Es decir, esto ya es a nivel global. Esto es una de las cosas que deberíamos preocuparnos, sobre todo aquí en la provincia. Esos son los tres ejes en los que me he enfocado, así que me parece que si nosotros nos preocupamos por eso, Quito va a salir adelante. Es posible. José, ¿cuáles son las propuestas desde los trabajadores para recuperar nuestra querida ciudad? El volumen, por favor. Bien, no se puede seguir justificando en cuanto se tiene que aplicar, se señalamos nosotros la Constitución. El 238 es demasiadamente claro. Gobiernos autónomos centralizados gozarán de autonomía política, administrativa, financiera, con principios de solidaridad, integración y participación ciudadana. Eso es lo que no están escuchando a los principales actores. Y luego de eso viene el Código Orgánico Territorial de Autonomía y de Descentralización, demasiadamente claro para solución de la problemática en Quito. Lo segundo es de que tiene que obligatoriamente superarse la corrupción. Se ha señalado datos fundamentales para resolver la problemática. Allá hay algunos dólares. Quito, que no es honesto, sino Quito deshonesto. Alrededor de $1 millón. No hay plata, entonces es para Quito. Tiene que obligatoriamente transparentarse los procesos que hoy se encuentran de juicios, ya por grandes negociados. ¿Dónde están los que tienen que responder a Quito? El señor Cristian Hernández Yunda, el señor Lenin Mantilla. ¿Dónde están? Entonces, en medida de eso, se requiere la recuperación y transparentar y que salga de una vez por todas la corrupción de la municipalidad. Punto 3, se debe de establecer en las propuestas del fortalecimiento de las empresas públicas. Nosotros hemos venido señalando de los trabajadores teniendo tierras o terrenos baldíos, tiene edificios. Desde señalamos nosotros del Instituto de Tecnificación y Capacitación de Salud y Seguridad Ocupacional para calificar la mano de obra en Quito. Pero todo se queda en archivo. Eso es lo que demandamos nosotros de las principales autoridades. Con empresas potencializadas, la obra cambiará necesidades de los baches, de lo que se hace en montaña, el tema de
los parques, avenidas. Estas son partes de las soluciones que lo estamos planteando. La tercera, tiene que darse solución a la problemática de empleados y trabajadores. No contratar más profesionales para los cargos administrativos. Sean gerentes, hay profesionales que conocen con 15, 30 años la realidad municipal. Y aquí se lo plantea el tema de una resolución para resolver, entre comillas, la crisis. Se plantea la resolución 0049, austeridad. Pero vemos que ingresan cualquier cantidad de profesionales. Entonces ahí está demandado que se resuelvan los perfiles para que se hagan cargos profesionales de áreas financieras, talentos humanos, ya las planificaciones, y tuviéramos un municipio con transporte de calidad, un Quito seguro, un Quito limpio, un Quito honesto sin corrupción, democracia participativa, con obra pública para los barrios. Y lo más candente que hoy se genera, el tema del empleo. Si hoy no tiene una compañera, un compañero dinero para mantener a sus familias, entonces se vienen con fuerza las lacras sociales, la delincuencia. Y ahí debe de planificarse el empleo desde los diferentes ángulos. Resolver entonces la problemática también de los trabajadores, que estamos amparados bajo el Código del Trabajo, en maquinaria, en tecnificación que insistimos, en tema de los contratos colectivos. Yo decía ejercer la autonomía municipal, 10 años congelados salarios. No se nos ha incrementado un solo centavo de dólar durante 10 años. Y otros tienen 3,000, 4,000 dólares. Eso es una injusticia laboral. Se determina que cursan hoy solo de una institución municipal EMOD, 150 trabajadores en proceso de jubilación enfermos, que cumplen 35, 40 años, cumplen los requisitos del Código del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, este ambiente nosotros estamos viviendo hoy. Eso llamamos al pueblo de Quito nosotros a vigilar que se transparente, porque queremos un Quito con soluciones de obra pública. Concluyo señalando entonces, por generar estas opiniones de denuncias, de exigencias, se me señaló la denuncia penal. O sea, ahora se convierte todo en delito, amenazas por algunos gerentes, porque ahora señalan que de acuerdo inclusive a la información pública, no se va a terminar ni a ningún gerente. O sea, estamos en un país, el Ecuador, que es un estado de derecho, un estado democrático. Ejercemos entonces y asumimos una responsabilidad desde el punto de vista de la defensa de los trabajadores y la defensa de Quito. Muchísimas gracias, José. Quiero dar paso a Gustavo en relación a las propuestas que plantea para la ciudad de Quito. A nuestros amigos y amigas que están siguiendo este Facebook Live, todas las propuestas, las problemáticas y las propuestas que ustedes establezcan también va a formar parte de la sistematización en esta construcción ciudadana. Gustavo, por favor, ¿cuáles son las principales propuestas para resolver los problemas de Quito? Gracias, Natacha. Yo primero tengo que expresar mi total y absoluto acuerdo con lo dicho por mis contertulios en esta noche. Solidarizarme con los trabajadores del municipio, naturalmente decirles que cuenten conmigo en lo que pueda apoyar y servir. Yo pienso que para arreglar este desastre es primero hay que pensar en la aprobación del Estatuto Autonómico. Me parece que esa es una gran alternativa para establecer el marco jurídico y legal dentro del que tiene que moverse el municipio del siglo XXI. Lo segundo, en el mismo campo, en lo político institucional, recurrir urgentemente a la planificación del desarrollo de Quito, que incluye el plan de ordenamiento territorial y el plan de usos y gestión del suelo. Y como tercera cosa importante es que hay que provocar la reestructuración de las disposiciones electorales respecto a los distritos electorales para mejorar la calidad de la representación de los concejales en el distrito, en el Consejo Metropolitano. En la cuestión económica, me parece que es muy importante que el municipio inicie procesos de implementación de la economía circular.
que podría significar una gran alternativa para mejorar el empleo joven, el desarrollo de la microempresa y de los emprendimientos, y también reaprovechar nuevamente, si alguna vez se lo aprovechó, la condición de capitalidad del Ecuador, de la ciudad de Quito, para generar la superación de los problemas económicos de Quito y también mejorar la tributación de manera específica. En el campo de la sociedad y de lo social, tenemos que procurar inmediatamente la redistribución de la riqueza que está actualmente en pocas manos. Y un mecanismo que está a la mano del municipio es la reestructuración de los impuestos prediales en la ciudad. No es posible que los barrios de altísima calificación paguen tan pocos impuestos. Esa podría ser una estrategia de manera inmediata. En el campo de la cultura, me parece que lo más importante este rato es recuperar la identidad barrial y por lo tanto recuperar al barrio como el eje de toda planificación y de la gestión de la ciudad. En materia del espacio físico, naturalmente hay muchísimas cosas por hacer, pero una de las principales me parece que es el detener el crecimiento expansivo de la ciudad, provocar la redensificación de la ciudad, reutilizar la ciudad construida de manera racional, y allí, por ejemplo, reestructurar y, si es posible, eliminar y crear una nueva ordenanza que se refiera a la posibilidad de sacar plusvalías a favor de la ciudad por el incremento de la altura de edificación. Hay que poner a funcionar el metro y hay que organizar urgentemente el sistema de transporte y de la movilidad en la ciudad. Hay que hacer un plan de mejoramiento barrial como cosa urgente. Hay muchos barrios que están abandonados, que están prácticamente abandonados de la autoridad. También hay que emprender urgentemente en la recuperación del centro histórico del barrio La Floresta y corregir estos desvíos y estos buenos business que se han hecho en torno o que se pretenden hacer en torno a las edificaciones patrimoniales, como es el caso del Hotel Quito. Hay que hacer un plan de mejoramiento del espacio público fundamentalmente centrado en la movilidad peatonal, me refiero a las aceras y a los parques. Hay que recuperar los ríos que atraviesan la ciudad y el distrito metropolitano, sobre todo el Machangara y el San Pedro. Urgentemente hay que recuperar ese plan de recuperación. Hay que ir fuertemente a propiciar una movilidad sostenible. Me parece que eso puede ayudar, por ejemplo, para esta cosa hay que ayudarse de las nuevas experiencias que tiene el planeta este rato en algunas ciudades y metrópolis, como el tema de la ciudad de los 15 minutos, el cronourbanismo, la macromanzana, etc. Me parece que esos son los temas fundamentales que hay que aprovechar, hacerlos para que le corresponda una vez que superemos esta crisis de corrupción y de ingobernabilidad que le afecta a la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una jornada de mucho, muy interesante, de muchísimo aprendizaje. Y yo diría, amigos y amigas, ese es Quito, la ciudad donde cohabitamos hombres, mujeres, colectivos LGBTI, obreros, campesinos, intelectuales, dirigentes de distintas organizaciones, empresarios, trabajadores, es decir, intelectuales, académicos, es decir, cohabitamos distintos sectores. Y como ustedes pudieron haber escuchado o escucharon, mejor dicho, en esta noche, un sinnúmero de propuestas dependiendo de la realidad también de cada uno. Yo quiero agradecerle muchísimo la participación en esta noche a Rocío Bastidas, a Vladimir Guerrero, José Chusín y Gustavo Fierro
por esa exposición tanto de la problemática y el esfuerzo adicional de plantear cuáles son las alternativas para nuestra ciudad. Yo creo que varios retos están planteados. Un eje fundamental, el tema de la planificación, la recuperación del liderazgo. Necesitamos un municipio que implemente una administración pública que atienda y que tenga como prioridad la atención de las necesidades de los ciudadanos con eficiencia, con eficacia, con efectividad, con calidad en la dotación de todos los servicios, que es lo que requerimos y lo que aspiramos los ciudadanos y las ciudadanas. Y diría un elemento, todo lo que han planteado es fundamental, importante, pero creo que hay dos herramientas que están en construcción en el municipio de Quito, que tienen que presentar hasta el 15 de septiembre. No sé si ya lo hicieron, pero no ha existido participación ciudadana y ese es un requisito. Lo que decías tú, Gustavo, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes de uso y gestión del suelo son fundamentales porque eso determinan hacia dónde va la ciudad, hacia dónde se construye, cuál es el modelo de ciudad, cuáles son las principales prioridades que tienen. Y el otro elemento que en los próximos meses tendrá que discutirse al interior del municipio de Quito, el presupuesto. Todos sabemos que lo que está escrito en el presupuesto en la administración pública se hace. Lo que no está establecido, simple y llanamente, no se ejecuta, no son las prioridades y eso es determinante para saber hacia dónde va la ciudad. Y finalmente, hay que recuperar el liderazgo que siempre lo ha tenido la ciudad de Quito y que lamentablemente lo hemos perdido. Es muy penoso lo que está pasando en el municipio. Un alcalde con grilletes, un consejo metropolitano entramado en los conflictos internos y una ciudadanía que hemos sido abandonados. Y de una vez informarles, amigos y amigas, el día de hoy hemos insistido una vez más hacia el presidente Lenín Moreno en torno a que transfiera las rentas que le debe a la ciudad de Quito, que disponga al ministro de Economía y Finanzas realizar de manera inmediata esa transferencia. Se habla de que son alrededor de 200 millones de dólares, que para la ciudad de Quito, con el presupuesto que tiene, es bastante dinero. Bueno, amigos y amigas, enviarles un abrazo, Vladi, Rocío, un gusto verte, José de igual manera, y Gustavo, por cierto, un gusto verte, agradecerles muchísimo por haberse conectado, y Quito es eso, una ciudad de hombres y mujeres en todos los barrios que vivimos, en todos los sectores, en el norte, centro, sur, en parroquias rurales, que tenemos propuestas para resolver los problemas de Quito, que necesitamos que nos escuchen y necesitamos tener representantes al interior del municipio de Quito que lleven las propuestas de los quiteños y se comprometan por trabajar en el mejoramiento de nuestra ciudad. Un abrazo, queridos, querida Rocío. Un abrazo también. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Que estén muy bien. Estén bien.